Por eso estamos hablando de la posición del creyente. ¿Sí? Todo lo que vamos a decir es del creyente. El creyente es un hijo, ha sido adoptado por el Espíritu Santo. El no creyente pues no ha sido adoptado porque no ha dicho sí. No es que Dios no lo ame, no es que Dios no lo quiera salvar, es que no ha dicho sí. Y Dios está esperando siempre que digamos sí. ¿De acuerdo? ¿Y en qué otra cosa? Salvos. Salvos, muy bien. ¿Algún texto? Juan 3:16. Juan 3:16. A ver, lo aprendimos la vez pasada, ¿no? De memoria. A ver, vamos a repetirlo. Porque De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿cuál les gusta aprender hoy? Romanos 8:16, ¿les gustaría aprender para hoy? Sí. No, o sea, bueno, perdón, Romanos 8:1, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, ok. A ver, 8:16. entonces salvación ya nos dio, ya nos dieron de Juan 3:16. Vamos a primera de Juan, capítulo 5. Por el momento vamos a entender salvación ante todo como la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice para que no se pierda, no sea destruido. Es que es lo contrario de ser rescatado de la perdición o de la destrucción, ser salvado. ¿Y cómo lo plasma Juan 3:16? ¿Cómo tener Vida eterna. vida eterna? Lo contrario de estar perdido es tener vida eterna. En Juan 5 dice el versículos 10 al 12 al 13. 5, 10 al 13. ¿Quién nos quiere leer? Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Algo más claro? Está difícil, ¿verdad? Es clarísimo. Dice que Dios ha dado un testimonio, Dios mismo. Dios mismo está diciendo algo que garantiza ser la verdad, ¿no? ¿Y cuál es esa garantía? ¿Cuál es esa manifestación que Él hace? Que el que tiene al Hijo Tiene la vida. tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego todavía afirma, estas cosas se han escrito, ¿cuáles cosas? En la Biblia, en una palabra, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos certeza de la vida eterna. Para que sepamos que tenemos, Vida eterna. ¿sí? Para que sepamos, no, para que dudemos, que a lo mejor podría ser, quién sabe, quizá, ¿así dice? No. Para que sepamos que teníamos o tendremos. Tenemos. ¿Sí? Por eso hablamos del gozo del cristiano, ¿no? Por eso cantamos con gozo. Bueno, supongo, ¿no? Si simplemente nos ponemos a pensar que somos hijos del Creador de todo y que nos ha garantizado vida eterna, híjole, bueno, eso ya es para brincar, ¿no? A ver, no os veo que brinca. ¿Sí o no ya es algo maravilloso? ¿Sí? Por eso hablábamos hace rato un error, dudar de la salvación, dijeron ustedes, ¿no? Van a ver que esos errores que ya mencionamos se tienen que ir quitando solos si la palabra de Dios nos ilumina, ¿no? ¿Por qué?
A ver, volvamos a leer, a ver ahora en la versión de Luco. Esa de primera de Juan. Es difícil de asimilar. Claro. Pero por eso creo que el Salmo 1 dice: medita en la ley de Dios de día y noche. Meditar esto y llevarlo y rumiarlo y repasarlo y pensarlo desde todas sus aristas hasta que lo digiramos, ¿no? Ya les comenté alguna vez que la palabra meditar en la Biblia viene del verbo hebreo rumiar, ¿no? ¿Y qué es rumiar? Pues precisamente que la vaca arranca el pasto casi entero, ¿verdad? Y lo pasa a un primer estómago, lo regurgita y mastica y pasa al segundo y al tercero y al cuarto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, volverlo a pensar y pensar hasta que se digiere, y cuando se digiere se hace parte de nosotros. Pues ya no es lo mismo, teóricamente sé que Dios me ama, que haberlo asimilado y sentirlo y vivirlo. El entendimiento, el entendimiento de la salvación puede ser progresiva. Voy creciendo en esa certeza, entendimiento. Pero no sé, yo tengo la duda de a qué se refería André cuando decía esto. No debes de tener dudas, hermano. No, es que no sé si esa es la versión que tiene el hermano o la idea, el versículo. No, yo nada más para que o sea, si es un proceso que se haga todo urgente, porque no es de la noche a la mañana. Tiene razón André, porque si nosotros ya hubiésemos asimilado completamente que Dios nos ama con todo su amor, como para haber dado a su Hijo, no tendríamos ni complejos de inferioridad, ni de superioridad, ni desaliento, ni odio por el prójimo, no tendríamos nada, ¿no? El problema es que estamos en el proceso de asimilar qué es el amor de Dios, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces llevamos dos cosas, ¿no? Somos hechos hijos de Dios y somos salvados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿No hay duda? A ver, una tercera. Somos justificados. ¿Qué texto tenemos ahí? Romanos 8. Efesios 2:8, ¿no? Efesios 2:8. Sí. Romanos 5. Romanos 5:1. Romanos 5:1. A ver, veamos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Quién lo lee, Bertote? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, ¿quién lo explica? Sin miedo, Pues, ahora gracias a la justificación por medio del sacrificio de Cristo, ya no estamos enemistados con Dios. O sea, porque Dios también es un juez justo, ¿no? Entonces, hay otra parte que dice, la palabra dice que toda alma que peca es morirá. Entonces el juicio está sobre todo aquel que no sea, como dice ahí, tenemos paz ahora con Dios porque por esa justificación ahora somos aceptos. Muy importante. Esa justificación se da por medio de la fe. Cristo Jesús. Sí. En Cristo Jesús, ¿no? Por eso hablábamos la semana pasada de que todo es en Cristo. Nos conoció en Cristo, nos creó en Cristo, nos eligió en Cristo. ¿Sí? La justificación es en Cristo. Ok. ¿Qué significa la palabra justificación? Hay que pensarlo porque a lo mejor decimos a alguien que llegó tarde, ¿no? No te justifiques. No es cierto. Lo que quiero decir es que justificación lo entendemos como dar una excusa, ¿verdad? Y no creo que eso signifique allí.
¿Qué significa justificación? Merecer, ¿no? Merecer. Que Dios ya perdonó, o sea, Él ya como juez dijo, están perdonados, ¿no? Ya ya no son culpables. Ya no son culpables, eso está muy bien. Que sean justos, Que sean justos ante los ojos de Dios. Declaran inocentes. Sí, muy bien. Puras teólogas. O sea, el ser justificado no quiere decir que realmente somos inocentes, sino que ya se pagó el precio. O sea, porque sí éramos culpables, pero Jesucristo ya pagó el precio. Entonces ya hay una justificación que es diferente a ser inocente. Jesucristo sí fue inocente, pero nosotros somos justificados por su sacrificio. Pero ya nos ve como inocentes. Exactamente. Son las dos cosas. Éramos culpables, pero ya. Sí, éramos culpables y nos ve como inocentes. Merecer el perdón por haber creído. Es justificado. No. Eso sí, no. Ahorita regresamos. Voy a la palabra justificación. Es una palabra derivada del derecho romano. ¿Sí? Pablo se desenvuelve en el mundo romano, que había desarrollado mucho el derecho al grado que en México todas nuestras leyes están basadas en el derecho romano. 20 siglos después, ¿no? ¿Sí? Entonces, justificar significaba eso, declarar a alguien inocente. ¿Sí? Declarar a alguien inocente. Vamos a imaginarlo así. Hay un juez que es Dios el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un acusado. ¿Quién será el acusado? Nosotros. Hay una ley que condena al acusado porque el acusado la infringió. ¿Cuál es esa ley? La palabra. La ley divina, ¿no? La ley divina. Incluso hay un fiscal que acusa al que quebrantó la ley. ¿Quién será? Diablo. ¿Sí? Entonces ahí está puesto todo para que el juez con justicia diga ciertamente esta persona infringió la ley y merece la muerte. La paga del pecado es muerte. Y entonces viene el abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Jesús. Nada más que en este caso el abogado no dice, no es cierto que él haya fallado y trata de defender, como los abogados mexicanos, al indefendible, ¿no? Sí somos indefendibles, pero no nos trata de defender, sino paga lo que nosotros debíamos. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes deben $1 millón. Bueno, en realidad deben como 2, por eso de la deuda externa. ¿No? No los podemos pagar. Y entonces nos van a meter a la cárcel, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien llega y dice, yo pago lo que esta persona, yo pago lo que debe al cielo? Eso es lo que hace Cristo. Viene y paga lo que nosotros debíamos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo último que falta? Que nosotros digamos sí a esa. Que seamos absueltos. No, antes lo que dijo Dani, que el acusado acepte que la otra persona pague todo. Pero si yo digo, no, ese cheque es doble, y no lo creo, ¿cómo va alguien a pagar por mí? O digo, no, yo no quiero que paguen por mí, yo soy muy digno y yo no acepto, yo prefiero ir a la cárcel. Así es el hombre, no puede creer en la gracia o se siente tan bueno que no quiere que Cristo sea el que lo perdone, ¿no? Eso es la fe. La fe es aceptar el cheque y dárselo al juez. El que no tiene la fe es el que no acepta lo que el abogado hace por él. Todo este proceso, al final el juez dice, bueno, esta persona no debe nada, esta persona no es culpable, esta persona no está condenada. Eso es justificación. ¿Sí? Ahora, el detalle que mencionaba Víctor, no es que por la fe yo merezca el perdón,
El perdón fue dado a todos de manera incondicional. Hay una frase de Paul Tillich que es muy importante, ¿no? ¿El perdón es incondicional o no es perdón? ¿Sí? Ricardo, ¿te perdono? Sí. Si pongo esa condición, no es perdón, ya es un intercambio, un trato, una paga, lo que quiera. El perdón es incondicional para hacer perdón. Cuando Cristo murió, ¿por quién murió? Por todos los hombres. A despecho de lo que digan los calvinistas, que nomás murió por los elegidos, ¿no? Cristo murió por todos los hombres. La fe no es que yo merezca el perdón, no es más que la aceptación de ese perdón. Nunca lo voy a merecer. Cuando yo no creía, no lo merecí. Y ahora creo, tampoco lo merezco. El perdón es más grande que yo, ¿verdad? ¿Cuándo lo voy a merecer? Por mí mismo jamás. Es un perdón inmerecido siempre. La fe solamente es la actitud de hacer lo mío. La falta de fe es el rechazo de ese perdón. ¿Vale? Entonces, vamos a leer juntos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en mi versión: justificados pues por la fe, hay que quitar las maldiciones y sacar los demonios. ¿Verdad que no puede decir eso? Porque dice: tenemos paz contigo. Tenemos paz con Dios. Eso es muy importante, ¿eh? Dios está en paz con nosotros. No tiene nada que reclamarnos. ¿Usted puede mirarse a usted mismo como alguien a quien Dios no tiene nada que reclamarle? No puedo si pienso en lo que yo hago, pero puedo si pienso en Cristo, porque ahí dice, en Cristo. Señor, tú me ves en Cristo, entonces no tienes nada que reclamarme. Yo sí tengo cosas que reclamarme, mi mujer tiene cosas que reclamarme, mi vecino tiene cosas que reclamarme, pero Dios no, porque Dios me ve en Cristo. Dios está en paz con nosotros. ¿Saben cuál es el problema del hombre? En este sentido que estamos diciendo, se siente culpable. en el sentido que Dios está en paz con nosotros. ¿Cuál es el problema del hombre? Pues quiero que Dios esté enojado con uno. Que el hombre no está en paz con Dios. Exacto. Que el hombre no está en paz con Dios. El pleito es de nosotros hacia Dios. Nosotros fuimos los que nos separamos de Dios. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Hay a veces que en el culto la gente se pone a cantar y dice, vamos a cantar para que venga la presencia de Dios. Hermano, Dios estaba presente antes que llegáramos. Bueno, estaba presente donde veníamos en el camino, ¿o no? Porque está presente en todos lados. Entonces no es que venga la presencia de Dios, es que yo no la percibo cuando no me rindo, cuando no lo busco. O sea, el problema no es que Él no esté en paz conmigo, es que yo no estaba en paz con Él. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo. El padre estaba peleado con el hijo. O sea, cuando el hijo desobedeció, se llevó toda la riqueza y la perdió, ¿qué dijo el padre? Ese hijo ya está muerto para mí. ¿Verdad que no? Cuando el hijo regresó, le dijo a los criados, ni le abran la puerta, que se corte la greña y se bañe primero. ¿Así fue? No, o sea, ¿el padre estaba en paz con el hijo? Sí. El padre lo esperaba, el padre lo abrazó, lo besó, corrió a encontrarlo en el camino. ¿Quién es el que no estaba en paz con el padre? Por eso Pablo habla de un mensaje de reconciliación, pero no es de Dios, un Dios enojado conmigo, es de un Dios que me ama conmigo, que estaba yo peleado, apartado de Dios, que yo era hostil a Dios. Muchas veces ni siquiera quiero aceptar que Dios existe porque no me conviene.
A lo mejor soy homosexual y si acepto que Dios existe, voy a aceptar que es pecado y Dios no existe. ¿No? ¿Sí me explico? Preferimos negar que Dios exista, preferimos negar que la Biblia sea la palabra de Dios. La gente no combate otros libros antiguos, ¿eh? Yo no he visto a nadie enojado con la Ilíada de la Odisea, pero sí están enojados con la Biblia. ¿Por qué? La Biblia confronta, claro. Entonces, si yo no me quiero reconciliar con Dios, tengo que buscar la manera de seguir siendo hostil a Dios, ¿no? Entonces, justificado es ser inocente, no debo nada, ¿no? Muy cercano a esto, muy cercano, casi lo mismo que otra cosa hizo Dios con nosotros. Nos lavó, nos perdonó. También nos justificó, porque como decía, ahí en la parábola del hijo pródigo sí dice que para él estaba muerto, y estaba muerto y ya ha revivido. Vamos primero al de hemos sido perdonados, hemos sido lavados, ¿no? A ver un versículo. Hemos sido lavados. Perdonados, lavados. Apocalipsis 1:5. ¿Quién lo quiere leer? Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, Sí. el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra, Él nos ama. Nada más, Él nos ama y no sigue algo más. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Interesante, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Entonces, cuando llega un testigo de Jehová y toca a la puerta y empezamos a platicar, yo lo primero que le digo es, ¿usted está seguro del perdón de sus pecados? ¿Saben qué contestar? No. Estoy tratando. Si publico lo suficiente de casa en casa, a lo mejor cuando me muera Dios va a decir, pues sí estás aprobado. Gran error, ¿no? Porque la Biblia habla de algo consumado, ¿sí? Al que nos lavó de nuestros pecados. Si Él me lavó de mis pecados, ¿por qué voy a decir que no estoy seguro? ¿Puedo decir eso? ¿Debo decir eso? ¿Verdad? ¿De cuál es pecado? ¿De cuál es pecado? Pues todo, ¿no? De todo, ¿no? ¿Verdad? Chicos y grandes. Chicos y No importa grandes. el tamaño. No importa el tamaño y lo feo que sea, ¿no? Claro. Todos nuestros pecados, ¿no? Primera de Juan. También el pecado repetitivo. ¿No incluye eso? Todos. Por eso. Entonces, si una persona está constantemente pecando en lo mismo, A ver, vamos a verlo de esta manera. Si tú hiciste un pecado 10 veces, ¿se te perdona? no, pues vas al versículo ese que está tratando. No, yo pregunto. ¿10 veces se te perdona? Sí. 11 ya no. No, todo. Todos, sí. Si decimos que el repetitivo no, la pregunta sería ¿cuántas veces sí y hasta dónde no? Y entonces, como nadie tiene esa respuesta, tendríamos que vivir en la incertidumbre, ¿no? Ahora, hay pecados de los que Dios nos libró por completo desde que nos corregimos y hay otros con los que todavía estamos luchando, ¿o no? Todos creo que tenemos algún pecado que todavía de vez en cuando, de vez en diario, por los que te libró no hay problema, pero por los que están
vigente, inactivo. Tienes razón, Víctor. Les dio risa porque tocaste callos, ¿eh? No, pero el que no salió fue aquí. Estoy ocupado. Bueno, Estoy ocupado. No, tiene razón, Víctor. Miren, es que a veces pensamos que los pecados que nos perdonó el Señor fueron los de ayer para atrás, y los de hoy y los de mañana. ¿Qué pasa, no? A ver, vamos a ver nuestros dos versos y regresamos a ese punto. A ver, este que fue Apocalipsis 1.5, ¿no? Ahora, primera de Juan 1.9. ¿Quién lo quiere leer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Fiel quiere decir siempre está allí, nunca nos falla. Pues podemos tener certeza del perdón, sí, porque Él es fiel. ¿Y Él puede perdonar pecados? Sí, porque Él es justo, ¿verdad? Entonces Él es fiel para perdonarnos toda o alguna, poquitas o muchas, toda maldad, ¿no? Ahora, vuelvo a lo que decía Víctor. Pero si los confiesa, ¿no? Sí, también hay que arrepentirse. También hay que arrepentirse, ¿no? Confesarlo, dice ahí. Sí, confesar. Estoy de acuerdo, pero no como condición, porque mira, vamos a suponer, ¿cómo sabes si del pecado X ya estás de veras arrepentido? ¿Qué tal si no estás tan arrepentida? ¿Ya estás lo suficientemente arrepentida o Dios todavía no te lo perdona? Entraríamos en la incertidumbre. Y todo lo que es la incertidumbre es la falta de fe. La confesión de los pecados tiene por objeto reconocerlos y apartarnos de ellos, pero no es condición para que Cristo haya muerto por nosotros. No es condición para que su sangre se haya derramado. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, yo puedo todavía no arrepentirme del todo de un pecado porque no lo he entendido, porque no lo he visto como Dios lo ve, porque me gusta demasiado. Eso no quiere decir que Dios no me haya perdonado. Voy a relacionar las dos cosas que dijo Víctor y Mario. Miren, no veamos el estar en Cristo como una línea. Estoy en Cristo y a lo mejor más adelante, quién sabe. Veámoslo como una esfera. Entro en Cristo y estoy en Cristo, sin que importe el tiempo, sin que importen mis fallas. Esto es un tema muy largo, porque mucha gente va a decir, estás diciendo que te puedes salvar aunque peques. No estamos dando licencia para pecar. Es evidente, ¿no? Ahí en primera de Juan todavía estamos hablando. Sí. Creo que el 7, el 8. A ver el 11. No hay 11 en este versículo, en este capítulo. A ver, más o menos el 5 o el Bueno, debe ser en el capítulo 2 o 3, dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, tiene abogado en Jesucristo. 2.1. El 2.1. Entonces, este podría ser nuestro lema, ¿no? Cuando digo que a pesar de nuestras fallas y pecados estamos salvados, no estoy diciendo que pequemos. Repetiría yo estas palabras: estas cosas les escribo para que no pequen, para que no pequen. Eso ya está por sentado. Pero si alguno viene pecado, tenemos abogado, a Jesucristo el justo, ¿no? ¿Sí? También aquí hay un... No sé, pero hay
no sé si es corriente doctrina o lo que sea, se dice que, yo he oído de algunos pastores que dicen que no es lo mismo ser pecador, que todos somos pecadores, que vivir en el pecado. Y que es diferente el pecado y los pecados. O sea, todos tenemos pecados, pero vivir en el pecado es lo que recalca mucho. No puedes estar en Cristo y vivir en el pecado. Puedes tener pecados, pero no vivir en el pecado. Entonces es una diferencia. Yo no sé en qué consiste realmente, pero se habla de eso, de estar en el pecado y cometer pecados. Ok, regresamos después de lo de Víctor, ¿no? A ese punto. Miren, no veamos el pecado nosotros perdonado de aquí para atrás, es decir, en el pasado. Tenemos que ver el pecado perdonado en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque para Dios no hay una limitación en el tiempo. Dios no está limitado al tiempo, ¿no? Alguna vez hemos platicado que el universo nos permite ver muchos momentos diferentes del tiempo. Cada estrella está alejada de nosotros 1 año, 100 años, 1000 años o 1.000.000 de años. Entonces, cuando vemos un cielo estrellado, estamos viendo al mismo tiempo cuerpos del universo tal como fueron hace 100 años o 1000 años o 1.000 años. ¿Sí me explico? O sea, Dios no está sujeto como nosotros aquí parados ahorita al instante en el que estamos. Cuando Dios nos ha mirado en Cristo, no está viendo el pecado, ni siquiera el pecado de mañana. Si no, piénsenlo de esta manera. Dios es omnisciente, Sí. lo sabe todo, Sí. sabe el futuro, Sí. pues sabe que yo voy a pecar mañana. Sí. Entonces, ahorita al orar, ¿podría Él responder mi oración si está viendo mi pecado de mañana? Sí. No. No está bien. Si Dios estuviera viendo el pecado, no oye mi oración, ¿no? Y claro, para nosotros decir, sí, ya no ve el pecado de ayer, porque el de ayer ya me lo perdonó. Pero si Dios ve el futuro, estaría viendo el pecado de mañana. Él me está viendo que ahorita estoy bien saquito y que mañana estoy bien diablito, ¿no? Y entonces, ¿cómo iba a oírme ahorita y a bendecirme ahorita si está viendo mi pecado? Él tiene que verme en Cristo. Acuérdense de la sangre que se pone sobre el arca. Dios no ve esa ley quebrantada. Dios nos ve en Cristo. Ayer, hoy y mañana. Por eso la salvación es estar en Cristo. No es una especie de trueque. Señor, hice pecados chiquitos o hice poquitos pecados o los hice ayer. Eso no importa. Él me está viendo en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, aunque yo tuviese un pecado mañana, cuando Cristo murió, ¿cuáles me perdonó? Todos. Si Él murió hace 2000 años, entonces tuvo que haber perdonado todos los pecados futuros. ¿A poco Dios perdona el pecado en el momento en que yo se lo pido? Es que, por ejemplo, este versículo se puede entender así. Sí, pero sería absurdo, porque si Dios perdona el pecado en el momento en que yo se lo pido, entonces ¿qué hizo el Cristo? ¿No en Cristo cargó todos nuestros pecados? Si los cargó en Cristo, ¿no están perdonados? Si cuando el hijo llega andrajoso y cochino, el padre no ya lo ha perdonado. Sí. Todavía el hijo ni le dice, pues no soy digno de, no lo deja ni hablar, ya está perdonado, ¿o no? Entonces que prohibir pecado y no pasa nada. No, porque ¿qué leímos ahí? A ver, ese que les dije que iba a ser nuestro lema. Estas cosas, 2:1. Estas cosas les escribo para que no pequen. Para que no pequemos. Pero el perdón ya está dado. No voy a pecar porque estoy perdonado. No debo. Pero eso no condiciona el perdón. Aunque yo pecara, eso no condiciona el perdón.
O sea, un padre o una madre ama mucho a sus hijos, ¿no? A lo mejor el hijo dice, no, sabes que mis papás me quieren, y vuelve a hacerlo mal. Es cierto que los papás lo quieren y que lo van a perdonar, pero no debía de haber pecado, ¿no? Pues no estamos diciendo que pequemos indiscriminadamente, pero sí estoy diciendo que entendamos que el perdón es total. Total porque no hay condición, porque no hay tamaño de pecados, porque ni siquiera hay tiempo para los pecados, ¿no? Si yo mañana peco, soy perdonado, pero ¿qué pasa con las consecuencias del pecado? Eso se llevan. A lo mejor esa es la diferencia que no están discerniendo, ¿no? Entre el pecado perdonado y las consecuencias del pecado. Porque Dios me perdona, pero no me libra de las consecuencias. Hace rato dijo Víctor, pecados chiquitos y grandotes. Alguien dirá, no hay chiquitos y grandotes. Sí, los hay. No los hay en el sentido en que estaba diciendo André. Todo pecado chiquito o grandote es producto de una naturaleza pecaminosa, es decir, del pecado. Pero sí hay chiquitos y grandotes en relación con la actitud que yo necesito para cometerlos y con las consecuencias de cada Las consecuencias son diferentes, no el pecado. Sí. Porque no es lo mismo ver con odio a un hermano que matarlo. Sí. Necesito una actitud diferente y las consecuencias van a ser diferentes. ¿Y me puede perdonar el Señor de haber matado al hermano? Sí. Sí. ¿Lo voy a revivir? No. Y voy a preso. Y después el juez me va a decir, usted ya se arrepintió, ya no lo vamos a meter a la cárcel. No. ¿Sí me explico? Bueno, vamos a dejarlo aquí pendiente, ¿no? Tenemos la pregunta de los pecados y el pecado, y seguimos un poco con los pecados futuros. Que también en una de estas cartas de Juan, en el capítulo 5, no me acuerdo si es primera de Juan o tercera de Juan, habla de que aquel que ha pecado no le ha visto ni le ha conocido, o sea, que el que peca. Está en relación con lo que dice Andrés, el que practica el pecado no ha conocido a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Si podemos. Nos queda ese pendiente, ¿no? Pero mientras les voy a dejar una tarea de cualquier manera, ¿no? A ver, apunten su tarea. Búsquenme versículos y el significado de lo que quiere decir que somos redimidos, que somos santificados. Redimidos y santificados. ¿Sí? Pero traigan su tarea, porque la próxima vez vamos a empezar con ustedes. Te decía Miguel de que cuando cometes pecado, quiere decir que no le has visto ni le has conocido, pero también puede ser lo que estábamos hablando de asimilar todo eso, ¿no? Conforme lo vamos asimilando nos vamos haciendo más conscientes, pero no quiere decir que no sea, o sea, que al cometer un pecado no quiere decir que no seamos salvos, como decía también, porque igual es la diferencia que tenemos que ver entre el que practica el pecado porque no conoce a Dios y el cristiano carnal. ¿Quién es el cristiano carnal? ¿Y qué pasa con el cristiano carnal? ¿No? ¿Verdad? Bueno, ok. Pues listos, hermano. La posición del creyente, ¿no? Y vimos nuestra posición ante el mundo. Y podemos ver también nuestra posición ante Dios. ¿Se acuerdan? Y vimos que cuando Él nos creó todas las cosas para nosotros, que nos puso como gobernadores de todo lo que Él había hecho. Y vimos en Salmo 8 que dice que es el hombre para que lo tomes en cuenta, para que le hayas dado ese lugar. Y vimos que ese lugar que Dios nos ha dado y nos ha hecho a imagen de Él para que le amemos, le conozcamos, pues está conectado con que Dios ya nos conocía en Cristo, nos escogió en Cristo, y al crearnos, sabiendo que íbamos a caer, estaba decidiendo también salvarnos, ¿no? Eso pues creo que ya quedó claro.
Ahora, déjenme ver si encuentro rápidamente una cita. En Efesios 2:6. Vamos a Efesios 2:6. ¿Tiene ayuda? Pues lee fuerte. Yo puedo leer, pero tengo otra versión. Venga, adelante, claro. Con Cristo Jesús, y en Él nos resucitó y nos sentó en la morada celestial. Y dice Reina Valera, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No? Es una frase en tiempo perfecto, ¿no? O sea, cumplido. Nos hizo sentar. Estamos sentados, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, si vemos esto mismo en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, ¿quién quiere leer? Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Interesante, ¿no? Cuando leemos Apocalipsis a veces, o oímos algún estudio de Apocalipsis, decimos, bueno, esos 24 ancianos van a estar en el futuro, y quién sabe quiénes sean, ¿no? El Apocalipsis es un libro escrito para una iglesia que se iba a quedar en la tierra a sufrir la persecución. Y así fue, desde que el Apocalipsis se escribió, ya llevaban prácticamente 30 años de persecución, que fue el gobierno de Nerón, el de Calígula, de Diocleciano, y les faltaban 200 años de persecución por parte de los césares. Pero luego venía la persecución por parte de la institución romana, y luego se crearía la Inquisición. Y todavía hay persecución para la iglesia en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Afganistán, en Irak, en Tailandia, en China, luego en los países socialistas. O sea, una iglesia que mirar el Apocalipsis como algo que viene después de ella no le serviría de nada. Tenemos que mirar el Apocalipsis como el libro que muestra quién es la iglesia que está en el mundo siendo perseguida. Ya vimos al creyente perseguido. Pero ¿qué es la iglesia para Dios? Y para Dios la iglesia está representada en 24 ancianos, ¿no? ¿Por qué 24? ¿Por qué creen que sea 24? Porque es la totalidad del pueblo elegido. Serían 12 tribus y 12 apóstoles. Muy bien, 12 tribus, 12 apóstoles, representan todo el pueblo de Dios, ¿no? Entonces el número nos dice que es el pueblo de Dios. Dice que estos que están ahí sentados están vestidos de ropas blancas. ¿Qué son las ropas blancas? Santidad. Pero más específicamente porque ¿quién puede decir, no, yo soy bien santo? La sangre de Cristo. La justificación por la santidad, pero que hemos recibido por el perdón, ¿verdad? Lavamiento que nos ha hecho la sangre de Cristo, ¿verdad? Las vestiduras blancas son el perdón, la salvación, que Dios nos ha hecho limpios. Entonces, vamos confirmando que es la iglesia. Porque si no, ¿para qué tienen vestidos blancos, no? No es malo vestirse de colores, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Traer una mascarita de qué color se salió un fuchsia, qué barbaridad. O una playera de rayitas, ¿verdad? No es malo. Pero el blanco tiene un simbolismo que quiere decir la iglesia, ¿no?
Pero además dice que tienen coronas de oro en la cabeza. y nosotros hemos sido hechos reyes, ¿verdad? Entonces, ¿es la iglesia o no es la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? Según este pasaje, ¿dónde está la iglesia? Sentados en el trono. Bueno, estamos aquí, pero al mismo tiempo, aunque nos metieran en la cárcel, ¿dónde estamos? Sentados en los tronos. Sentados ante Dios, estamos reinando. Estar sentado, bueno, está más sentado que no, ¿verdad? Aquí estar sentado sobre un trono es reinar. Y el que reina, pues es victorioso, no va a reinar alguien que está derrotado, perseguido. Sí lo estamos para el mundo. Para el mundo somos débiles, despreciables, discriminados o hasta martirizados. ¿Y para Dios? No. ¿Qué decía Efesios entonces? Que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es la posición del creyente lo que yo quiero que sigamos platicando. Ustedes me van a ayudar. A ver, primero, entender la posición del creyente nos podría ayudar a evitar qué tipo de errores. Vamos a mencionar 5 o 6 errores que podríamos evitar si entendemos nuestra posición ante Dios. Yo no voy a dar el estudio, ¿eh? Ustedes. Uno es ser condenado, ¿no? Sentirnos condenados. ¿Sí? O sea, que ya somos creyentes, ¿eh? Estoy diciendo que ya somos creyentes. ¿Cuál sería un error? Sentirnos condenados. O, por ejemplo, seguir dudando de nuestra salvación. ¿Verdad? Un primer error muy importante. ¿No? A veces, es que, ¿qué tal si no soy salvo? ¿Qué tal si Cristo no me ha perdonado? ¿Qué tal si ya perdí la salvación? Ahí está un error, ¿no? ¿Qué otro error? Que tengamos alguna maldición ancestral. Exactamente. Creer que Cristo me ama. No, ok. Vamos a tomar primero que tengamos alguna maldición ancestral. ¿Sí? En muchas iglesias se está enseñando eso. Entonces es un error de no entender qué somos en Cristo, quiénes somos en Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Lo que dice Fabi, no sentir que Dios nos ama. Y yo lo completaría diciendo que eso nos hace pensar a veces que no merecemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces le pedimos con inseguridad, ¿no? Señor, dame, pero no, el Señor no me va a dar, porque la verdad no me he portado tan bien. ¿Verdad? La verdad, pues no me lo merezco. Entonces, ahí está el error, ¿verdad? Dudar de ese amor, de esa gracia y esperar que tengamos que merecer. ¿Qué otro error? No considerarse hijo de Dios. No considerarse hijo. Muy relacionado, ¿no? Con eso. El otro es no considerarse rey y sacerdote. Ok. No considerarse digno, ¿no? ¿Verdad? Digno como rey, como digno. ¿Y saben qué pasa cuando no nos consideramos dignos? Tratamos de hacernos dignos. Básicamente de dos maneras. Por nuestro esfuerzo. Por nuestro esfuerzo. ¿Sí? Quiero agradar a Dios, quiero ser mejor cristiano, quiero obtener lo que le estoy pidiendo, voy a hacer tal cosa. Llegamos hasta el error de ofrecerle a Dios algo a cambio. Hoy está de moda casi esto de decir, haz un pacto con Dios, dale, ofrécele. ¿No han oído eso? Sí. Oye, pues mejor le hago una manda aquí a la Virgen y sale lo mismo, ¿no? Pues es un cambalache de todas maneras. Te pongo 2 veladoras y tú me haces algo, ¿no? Dios, te doy la ofrenda y hago un pacto contigo y tú me bendices. Pues ese es otro error, ¿verdad? De no entender nuestra posición de reyes, de sacerdotes y querer suplirlo con nuestras buenas obras. Y con otra cosa, ¿con qué suplimos a veces nuestra falta de reconocimiento de esa divinidad?
subestimarnos, quizá, ¿no? Bueno, es lo que decía Fabi del amor y lo que decía Víctor de no reconocer lo que nos ha hecho es subestimarnos. Sí. Pero ¿cómo suplimos ese subestimarnos? Buscamos compensar con algo. Justificando. ¿Cómo? Por ejemplo, podría ser con dinero, buscando dinero. Bueno, Para lograr un valor. ok, estoy totalmente de acuerdo. Muchos cristianos tienen los mismos anhelos y prioridades que el mundo, ¿no? El mundo, porque está vacío, quiere buscar el tener en vez del ser, ¿no? Y está queriendo tener más dinero, más ropa, más reconocimiento, más honores, más títulos, más poder, ganar las elecciones, ser candidote, ¿no? Porque no sabe quién es y está vacío. Y el cristiano puede estar cometiendo el mismo error. Y otro más, cómo sufrimos esta. Voy a sufrir mucho. Es el autocastigo. Sí, me voy a autoflagelar. Para ser más merecedora. Exacto. Nos autocastigamos, ¿verdad? De muchas maneras, ¿eh? Desde que de manera inconsciente saboteamos nuestros propios proyectos, nuestra propia vida, a cosas que nos destruyen y que no queremos dejar. O de plan, pues, hasta el que se pone una piedrita en el zapato para sufrir un poco más, ¿no? Y ser merecedor, ¿verdad? Condenarnos y sentirnos, decir, es que soy un pecador, es que soy siempre, ¿no? Otra cosa iba a decir. Sí, yo creo que también pensar que el creyente sí puede ser poseído por Satanás. Ese es otro error muy importante, que el cristiano puede estar endemoniado, ¿no? Y considerar demonio todo lo que es problema o pecado. Y por ende la solución equivocada. ¿Cómo quiero resolver tus problemas? Liberándote, ¿no? Y entonces, pues uno va con el problema, ¿no? Con el pastor y, oiga, pastor, tengo tentaciones sexuales. No, pues vamos a echarte el demonio de fornicación. ¿Y cuándo se va a ir ese demonio? Nunca, porque no es un demonio, es una necesidad natural, ¿no? O un matrimonio que tiene problemas, vamos a echarles fuera el demonio de divorcio. ¿Cuándo se va a ir ese demonio de divorcio? Nunca. Lo que necesitan ellos es entrar en el orden de Dios, del esposo y de la esposa, ¿no? Entonces, ¿sí? Pues otro error es considerar que los cristianos están endemoniados, ¿no? Alguien comentó la otra vez, pastor, que ya no lo escuché muy bien, no lo entendí muy bien, pero dijo que porque el problema de la autoestima era que uno no podía encontrar dentro de sí mismo o algo así, comentó acerca de la autoestima. Sí, estábamos diciendo que si antes no nos arrepentimos, la autoestima no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que voy a autoestimar? Pues lo malo que soy, ¿no? Entonces imagínense que cada vez yo estoy más orgulloso y más firme en mi carácter y más decidido en lo que soy, y soy chismoso, ladrón y traidor. ¿La autoestima de qué? ¿No? La autoestima solo puede venir cuando entiendo cuánto me ama Dios, que soy a imagen de Dios. Si no, no tiene sentido. Por eso la autoestima que el mundo enseña no tiene una verdadera base, ni ontológica ni ética. Y por el contrario, el sentirme más de lo que soy o menos de lo que soy, las dos cosas, es orgullo. Las dos cosas son derivadas de una raíz de orgullo. ¿Sí? Sentirme menos de lo que soy es dolerme. Por ejemplo, ser tímido, ser penoso, es el miedo a quedar mal, ¿no? ¿Qué es el miedo a quedar mal? Pues el orgullo. Sentirme menos, autoflagelarme, autocondenarme, pues es un intento de compensación por un orgullo lastimado. Es orgullo de todas maneras. Y bueno, pues es más fácil entender que sentirme más de lo que debo, pues es orgullo, ¿no? Entonces,
Siempre tenemos que volver a nuestra idea de mirarnos como imagen de Dios. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Con estos errores está bien? ¿O más? Hay otro error que, como ya no estamos bajo la ley, entonces podemos hacer cualquier cosa. Excelente, excelente. Ese es el otro extremo, ¿no? No sé quién soy para Cristo y me porto como si no fuera un hijo de Dios, ¿no? Como si no fuera un sacerdote. Y entonces vivo en la carne. Vivo como yo quiera, ¿verdad? Y con pretextos como ya no estoy bajo la ley o ya estoy predestinado y puesto que no me voy a perder, pues ¿de qué me ocupo? ¿No? ¿Qué más? Ese error se está enfocando en tiempo. En no saber también quién soy en Cristo. Y entonces decía Miri que pues con el pretexto de que no estoy bajo la ley, pues hago lo que quiero. Sí, pero ese enfoque de no estar bajo la ley, a lo mejor está en base a cómo vivir esta vida. No es tanto como para salvación. Ahí hay dos enfoques, ¿no? Sí, bueno, ahorita nos estamos refiriendo a que cuáles son los errores del cristiano que no entiende su posición ante Dios, ¿verdad? Como yo no entiendo todo el privilegio, lo glorioso, lo santo, lo importante que Dios me ve, me porto como si yo no fuera nada de eso. Me porto como cualquier hijo de vecino, porque no sé quién soy en Dios. Si yo supiera, por ejemplo, lo supiera de saberlo hasta los tuétanos, ¿no? Que soy sacerdote, pues no me portaría así, ¿no? Entonces la otra parte sería que un error sería considerar tomo en cuenta la ley para salvarme. Ah, sí. O sea, esa es la otra parte. Claro. Ese lo mencionamos hace rato que decíamos que hacer obras para merecer, ¿no? Yo quisiera pedirle a Dios esto, pero en el fondo, la verdad, no me siento digno de que Él me vaya a contestar eso, porque no soy tan bueno. Entonces, ¿qué trato de hacer? Buenas obras, méritos. Aprovecho para darle la bienvenida a Erika, para que opines también algún error o otro error que se les ocurre. O ya con eso está bien. Algo se podría decir que quizá sea obvio, pero sería bueno decirlo, que no porque uno no entiende la posición en Cristo, no está en esa posición. ¿No? Claro. Claro. O sea, uno puede no saber que está reprobado en la escuela y de todas maneras está reprobado, ¿no? Saber o no saber. Si estamos en Cristo, hay algo que es un hecho, independientemente de que yo lo entienda o no lo entienda. Lo voy a plantear de esta manera más positiva que la reprobada. Creo que alguna vez les preguntaba, ¿quién se acuerda cuando nació? ¿Quién tiene la memoria de lo que estaba allí? ¿No se acuerdan del doctor? De la nalgada, del cuarto, del hospital, ¿no se acuerdan? Es que ahorita ya se puede filmar. Diríamos que es un error si yo les dijera, como no se acuerdan, hay que dudar de que haya nacido. Sería un error de mi parte, ¿no? Pero un pastor estaba predicando el otro día. Es que si no te acuerdas cuando te convertiste, no te has convertido. Eso no es así, ¿verdad? A lo que voy es que el cristiano nuevo, de hecho, no tiene por qué entender todo lo que es en Cristo. Él lo va a ir entendiendo poco a poco, como nosotros, ¿verdad? De que nacimos a que entendamos cómo nacen los bebés. Eso, pues sí pasó mucho tiempo, ¿no? Sí. Como ponen una falda, ¿no? Y ponen todo el proceso y dice, y entonces se suicidó la cigüeña, ¿no? O sea, de que lo entendimos, pasó mucho tiempo. Sí, porque no lo entendíamos. ¿Tú lo entendiste de mí? No, pero yo digo de así, ¿por qué se? Bueno, no es el caso de ahora. Ah,
el caso de los niños de ahora, pero de todas maneras 8 años no lo entendieron, un año o dos no tenían, no entendían, ¿no? Entonces, una cosa es recibir la vida y otra cosa es entender cómo recibir la vida y qué es la vida. Lo importante es el encuentro con Cristo, que es el que nos da la vida. Pero ahora es importante que entendamos qué pasó, en qué consiste, para qué, para que no perdamos la bendición con estos errores que acabamos de comentar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la lista contraria. Y en esa nos vamos a ir más despacito porque necesitamos buscar base bíblica. Desde que nos encontramos con Cristo, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué somos para Dios? ¿Cuál es nuestra posición ante Dios? Somos sus hijos. Somos sus hijos. A ver, con cita textual. Juan 3. Juan 3. Juan 3, a ver. Juan 1, sí, Juan 1. Ah, Juan 1, sí. 12. Juan 1, 12, a ver. Muy bien. 12 y siguientes, ¿no? ¿Quién lo lee, por favor? Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué somos? Hijos. Hijos. Otro texto de que somos hijos. Pero todos los que recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A otro texto? Sí. No, está bien que es otra versión, pero otro pasaje, pues, que confirme esto. A ver, Romanos 8, del 14 al 16. A ver, lee, por favor. ¿No? A ver, ¿quién lo lee? A ver. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué bonito pasaje, ¿no? Sí. El Espíritu Santo nos hace sentir un testimonio que somos hijos de Dios. ¿Sí? Hemos sido adoptados. A ver. Digo, otra versión diría, sí, otra versión. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo, recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar Padre, Padre. Y el que sigue, Entonces uno siempre dice, faltó me sigue, porque el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Exacto. A ver, André. Efesios 1:5 dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, entonces, una cosa es cierta, ¿no? Somos hijos de Dios. Y eso es algo grandioso. Lo importante no es solo tener un estudio con una serie de citas, sino sentirlo, vivirlo. Y podemos pensar, bueno, entonces ese ser que es infinito, que está en todas partes, el que creó las nubes y los árboles y las montañas, que hizo las estrellas tan lejanas, es mi papá. ¿Oh, no es maravilloso eso? ¿Y con qué confianza se le acerca uno a un padre?
confianza, ¿sí o no? ¿No? Hermano, dale como sus hijos, ¿cómo se le hace? ¿A mí? Bueno, Confianza. demasiado. Se pasan de confianza. Demasiado, sí. Con confianza, ¿no? Claro, y al mismo tiempo con el temor sano de no desobedecer, de no faltar al respeto, ¿no? Pero al mismo tiempo sin el temor indebido, el otro temor. Se nos ha dado espíritu de temor. ¿Temor de qué? De estar perdidos, de que la ley nos hubiera condenado. En vez de eso, la adopción, la certeza. Abba, Padre. Bueno, ahí la palabra es aramea, la que nos leyó Alex, ¿no? Abba, Padre, ahí está. Romanos, ¿no? Romanos. A ver, Dani, es un complot, Dani. Romanos 8, 16, 15 y 16. Está Abba abajo, ¿verdad? Tanto en hebreo como en arameo la palabra padre es Ab nada más. Y Abba es la forma cariñosa, ¿no? O sea, no solo le decimos padre, sino también le decimos papá, ¿no? Pues sí vemos la confianza con Dios, ¿no? Entonces, somos hijos de Dios. Eso es grande, eso es importante. ¿Qué opinan? Eso ya debería cambiar muchas cosas, ¿no? Cómo le hablo, cómo me siento, cómo me conduzco en la vida. ¿Verdad que sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa somos para Dios desde el día en que creímos? Quizá, perdón, antes de pasar a lo siguiente, es que la gente dice que todos somos hijos de Dios. Los pasajes que hemos leído es que no todos somos hijos de Dios, sino que quienes confiesan su nombre, quienes deciden hacer Jesucristo su Salvador, son los hijos de Dios, como Juan conoce, ¿no? Todos somos criaturas. Por eso debemos también, somos hijos, por mostrar a la gente, ¿no? En general. De acuerdo.